¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda moteros? Bueno gente, en esta ocasión me encuentro en las afueras del Estadio Municipal Flor de Caña de la ciudad de Chichigalpa. En esta ocasión vamos a estar dando un recorrido por esta ciudad, conociendo sus parques, sus calles. Vamos a tener un poco de la historia de esta ciudad, que es muy importante. Una ciudad considerada su importancia en lo que respecta a la agroindustria. En esta ciudad se fabrican uno de los mejores rones que hay en el mundo, como es Ron Flor de Caña. Y también tenemos a una empresa que es bien importante, como es Ser San Antonio, el Ingenio San Antonio, donde se produce la caña de azúcar para fabricar este tipo de ron, uno de los rones más aclamados que hay en el mundo. Así que amigos, en esta ocasión yo les invito a que rodemos por la tierra del ron y del azúcar, que es como se conoce a esta bonita ciudad, la ciudad de Chichigalpa. Así que desde ya son bienvenidos y acompáñenme en esta nueva rodada acá en la ciudad de Chichigalpa. Bueno amigos, ahí tenemos lo que es el Tour Flor de Caña. Esa es la entrada para ir a hacer el tour en esta importante empresa, que es donde se produce uno de los mejores rones que hay en el mundo, a como es el Ron Flor de Caña. Para entrar al Tour Ron Flor de Caña es necesario pagar determinada cantidad de dinero. Los precios varían para los nacionales y los extranjeros. Tengo entendido que para los nacionales anda alrededor de los 350 córdobas. Y bueno, los extranjeros pues no manejo ese dato todavía. Pero sí, en lo que es la taquilla, ahí están reflejados los precios para acceder a conocer parte del procesamiento, parte del procedimiento donde se elabora uno de los mejores rones que hay en el mundo, como es el Ron Flor de Caña. Así que vamos a continuar con este tour, con este recorrido acá en la ciudad de Chichigalpa. Bueno gente, como primer parada técnica que tenemos en lo que son los parques de la ciudad de Chichigalpa, nos detenemos acá en el Parque La Estación. Este Parque de La Estación tiene una importancia histórica acá en la ciudad, debido a que es por donde pasaban hace algunos años los rieles del ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Por acá era donde pasaban los rieles y por acá pasaba el tren del Pacífico, el ferrocarril del Pacífico de Nicaragua. Así como también el tren que llevaba a los trabajadores y a los estudiantes hacia el Ingenio San Antonio. Esa pequeña casa que miramos ahí es donde se ubicaba la boletería. Ahí era la boletería donde se vendían prácticamente los boletos para viajar hacia los otros departamentos. El tren del Pacífico hacía un recorrido que iba desde el puerto de Corinto hasta la ciudad de Granada. Pasaba por León, por Chinandega primeramente, ¿verdad? Lo que es el municipio de Chichigalpa, por La Paz Centro, entre otros lugares. Así que aquí tenemos el Parque de la Estación de Chichigalpa. Voy a mostrarles una carreta. Vean qué inmensa esa carreta que está ahí.
Esa carreta era alada por bueyes y se utilizaba en el ingenio San Antonio. Así que, estimados moteros, estimados amigos, este es el pequeño parque de la estación de la ciudad de Chichigalpa. Ok amigos, voy a hablarles acerca del municipio de Chichigalpa. Chichigalpa es un municipio del departamento de Chinandega en la República de Nicaragua. Se ubica en la cercanía de la falda del volcán San Cristóbal y dista a 119 kilómetros de la capital de Managua. Fue elevada a la categoría de ciudad el 25 de septiembre del año de 1894 durante el gobierno del presidente José Santos Zelaya. Es conocida como tierra del Coloso de Occidente y la Princesa de Occidente. También se le conoce como tierra del ron y el azúcar, y esto se debe a que en el municipio se ubican dos empresas que son muy importantes acá en Nicaragua y en el occidente del país. La primera de ellas es el ingenio San Antonio, que es un ingenio azucarero, y la otra es la compañía licorera, que es donde se elabora uno de los mejores rones más famosos que hay en el mundo, a como es ron Flor de Caña. Chichigalpa fue el primer municipio del país que instituyó la educación pública obligatoria en el siglo XIX. Chichigalpa es un vocablo de origen náhuatl compuesto por dos voces, Chichigual más Calpam, la variante de la lengua uto-azteca hablada en la región conocida como náhuatl pipil. Cambia el sonido de la C por una G, lo que explica la forma local del nombre y terminaciones Galpan-Tega. Se cree que los primeros habitantes de la región de Chichigalpa llegaron desde el norte de Mesoamérica, asentándose en el área de Chinandega entre aproximadamente los años 650 y 800. Este es un dato bastante interesante, saber los orígenes de la ciudad de Chichigalpa, sus primeros habitantes. Así que amigos, continuemos directamente hacia el parque central, hacia la plaza Parque Rubén Darío de esta bonita ciudad. Bueno amigos, hemos llegado al parque central de Chichigalpa, así que vamos a iniciar el tour por este parque. Bueno mi gente, como segunda parada tenemos el parque de Chichigalpa. Este es la plaza Parque Rubén Darío y es el parque central de la ciudad. Acá en este parque se congregan los chichigalpinos para hacer sus distintas actividades, y como podemos apreciar estamos en lo que es la temporada navideña y está adornado de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la temporada, a como es la Navidad. De frente tenemos a la iglesia de San Blas, la cual es una iglesia católica y es la iglesia principal de la ciudad de Chichigalpa. Esta es la pequeña plaza donde se congregan los chichigalpinos a realizar sus distintas actividades. Cabe aclarar de que este parque ha tenido muchas mejoras, muchas transformaciones en lo que a la infraestructura corresponde. En lo que se refiere a la mejora de la infraestructura, ha tenido muchos cambios. Este ha sido uno de los últimos cambios que se dieron no hace mucho, ¿verdad? Esto no tiene mucho de haberse remodelado, lo cual es una pila
una fuente. Esta fuente se enciende por lo general en las noches y es totalmente iluminada. Anteriormente esta fuente era de una manera bastante diferente y tenía tortugas y también tenía un pequeño cocodrilo, el cual, bueno, considero que fue trasladado a un lugar mejor para preservar a este tipo de animalitos que están en peligro de extinción. Acá tenemos este busto. Este busto representa a un personaje, a un sacerdote católico que tuvo mucha importancia en la ciudad, como es Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez. Cabe indicar de que este sacerdote fue el que compuso el himno de un colegio que es bastante importante acá en la ciudad de Chichigalpa por su valor histórico, como es el Colegio San Luis Gonzaga. Aquí tenemos una parte del himno que dice: adelante estudiosos muchachos, en escuadras triunfantes marchad. Monseñor Víctor Manuel Soto Gutiérrez, guía espiritual y cultural de la ciudad de Chichigalpa. Bueno, aquí tenemos los diferentes juegos donde vienen los niños a jugar por las tardes. También este parque, en lo que refiere a los juegos, ha tenido pues también su transformación. Este tipo de juego es nuevo, no tiene mucho de haberse instaurado acá en este lugar. Anteriormente eran de hierro, como tradicionalmente se hacían los juegos en los parques, pero ya vieron pues que ha tenido un cambio que es bastante bonito, bastante un poco más seguro. Y aquí vienen niños, tengo entendido, de la edad de 7 a 12 años, creo que tal vez 13 años más o menos. Y también tenemos otra área de juegos que es para los niños de 4 a 6 años. Este es el otro parque donde vienen por lo general niños menores de edad. Bueno, acá tenemos este pequeño parque que es donde vienen los niños que oscilan entre la edad de 3 a 6 años. Y en el otro parque es exactamente de 10 en adelante. Nos está diciendo aquí un amigo. Ya tenemos una casa para palomas, pero dudo mucho de que pueda haber alguna paloma ahí. Bueno, acá tenemos una representación del nacimiento del niño Dios, del niño Jesús. Tal y como les decía, el parque fue adornado, fue preparado para la temporada. Recordemos que estamos en Navidad y bueno, aquí tenemos esta representación del nacimiento de Jesús en la concha acústica de Chichigalpa. Bueno, mi gente,
De aquí nos despedimos de este parque de Chichigalpa, la Plaza Parque Rubén Darío, y procederemos a nuestro próximo destino, a como es la iglesia El Pueblito. Así que fuímonos para este lugar de la iglesia del Pueblito. Bueno, mi gente, tal y como les comentaba, Chichigalpa es una ciudad que produce caña de azúcar. De la caña de azúcar se deriva lo que es la melaza. Por lo general, estos camiones que van con estas pipas llevan producto que puede ser melaza o alcohol. Este producto, melaza o alcohol, es llevado a la compañía licorera que está ubicado aquí en la ciudad. Bueno, en este caso podemos ver este camión que va pasando con esa carpa. Lleva algo tapado y lo que lleva es azúcar. Ese azúcar puede ser para consumo nacional o para exportación, cualquiera de las dos. Y aquí miramos otro camión, otra pipa, la cual puede llevar melaza o alcohol, que es para producir, ¿verdad? Lo que es el ron Flor de Caña. Aquí tenemos otro camión, un vivo ejemplo de que esta ciudad produce, es una ciudad productora 100% agroindustrial. Así que continuamos directamente hacia la iglesia El Pueblito. Bueno, gente, hablando de la iglesia del Pueblito, la historia nos dice que en el año 1813 llegaron a Chichigalpa 8 curas españoles de la orden de Agustinos Recoletos, quienes establecieron una reducción indígena en las afueras del poblado, bajo la dirección del fraile Ramón de Rojas. Esta reducción fue organizada con indígenas caribes, que habían sido previamente convertidos y asentados bajo el control religioso y administrativo colonial. Las reducciones como esta formaban parte de un sistema colonial diseñado para reubicar y concentrar a las poblaciones indígenas en núcleos organizados por órdenes religiosas. El objetivo principal era controlar, evangelizar y civilizar a los pueblos originarios, desmantelando sus estructuras sociales tradicionales y forzándolos a adoptar las prácticas impuestas por el orden colonial europeo. Durante los 14 años que permanecieron los Recoletos, construyeron la iglesia Guadalupe, también conocida como iglesia del Pueblito, en el lugar donde originalmente se había fundado el asentamiento indígena. Esta iglesia fue destruida por un terremoto el 11 de octubre del año de 1855. Las ruinas de la iglesia todavía se conservan en el sitio conocido localmente como El Pueblito, que representa el núcleo original del pueblo antes de su expansión actual. ¿Qué quiere decir? De que la ciudad de Chichigalpa inicia donde están las ruinas de esa iglesia prácticamente, donde existió el asentamiento del Pueblito, y actualmente es a como se le conoce a ese barrio o a ese lugar, barrio El Pueblito. Así que, amigos, este es un dato bastante interesante, saber dónde se origina la ciudad o dónde se originó la ciudad de Chichigalpa. Bueno, gente, aquí tenemos otro dato. Nos dice que los misioneros españoles llegaron a la región de Chichigalpa como parte de la campaña colonial para convertir a las poblaciones indígenas al cristianismo. Entre las primeras figuras católicas introducidas estuvieron San Blas y Nuestra Señora de la Purificación, quienes pasaron a ocupar un lugar central en la vida religiosa del pueblo. Con el tiempo, Nuestra Señora de la Purificación fue reinterpretada como la Virgen de Candelaria, una figura asociada con la luz, la purificación y los nuevos comienzos. Ahí, señores, tenemos una idea de dónde se origina la celebración a la Virgen de Candelaria. Así que continuamos, señores, y ya estamos casi por llegar a la iglesia El Pueblito. Bueno, amigos, hemos hecho
otra parada acá en la iglesia de Guadalupe del pueblito. Esta iglesia que miramos nosotros ahorita es una iglesia que fue construida en el tiempo de la colonia española y tiene una historia muy importante. Si podemos observar en la parte superior donde está esa malla, ¿verdad? Esa infraestructura, ese techo está cubriendo parte de lo que es la estructura original de la iglesia para preservarla. Esta es la iglesia católica del pueblito de la ciudad de Chichigalpa. Aquí podemos observar que toda esta es una estructura original. Vea, esa cúpula es parecida a las cúpulas que están en la Catedral de León. Y toda esa estructura de esta iglesia, pues, es estructura original del tiempo de la colonia española. Aquí tenemos una representación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era mucho tiempo de estar acá en esta pequeña capilla que le construyeron. Una imagen de la Virgen de Guadalupe. Vean, muchachos, estas paredes que miramos aquí es parte de la estructura original de la iglesia. Esto tiene aproximadamente un poco más de 500 años, más o menos 500 años podemos hablar. Bueno, estaba preguntándole aquí a un muchacho que está, bueno, haciendo la limpieza de cada iglesia. Creo que tal vez tiene alguna función y le estaba preguntando de que si era posible grabar dentro de la iglesia, pues, y me dijo que no había problema. Vean, muchachos, aquí esta parte que miramos es estructura original de la iglesia. Por eso está ese techo. Ese techo es el que protege esta parte de la iglesia, que es prácticamente desde el inicio, desde el tiempo de la colonia española, cuando se radicaron acá en la ciudad de Chichigalpa. Por tal razón es que se puso ese techo para proteger esta estructura, ya que esta estructura tiene aproximadamente unos 500 años. Y esta es la parte interior de la iglesia. Es una iglesia bastante pequeña, pero contiene mucha importancia, y su importancia radica en la historia de esta ciudad de Chichigalpa. Entonces aquí se establecieron los españoles, estaban también los indígenas. Y hay que destacar de que los españoles impusieron por la fuerza la religión católica aquí en Nicaragua. Allá podemos apreciar la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Bueno amigos, hemos terminado este pequeño recorrido por acá, el barrio El Pueblito, así se le llama a este lugar, donde está ubicada esta iglesia, la iglesia de Guadalupe El Pueblito. Así que vamos a continuar hacia otros lugares de esta bonita ciudad, de la ciudad de Chichigalpa. Así que continuemos con nuestra rodada. Yo espero que hayan disfrutado este pequeño tour acá en esta iglesia. Recuerden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir. Sus comentarios, ¿verdad?, son importantes, ya que esto ayuda a que el algoritmo recomiende este video en otros lugares, en otros países, hacia otras personas. Así que continuamos con nuestro tour acá en la ciudad de Chichigalpa. Mi gente, vamos a terminar el tour por la ciudad de Chichigalpa en el Parque de la Familia. Por acá tenemos este bonito parque que recientemente, hace algunos años, fue inaugurado. Es una obra bastante bonita, ¿verdad? Contiene muchas atracciones para los jóvenes y para los niños. Así que acompáñenme y despidámonos acá en el Parque de la Familia de la ciudad de Chichigalpa. Para entrar al parque hay que pagar un valor simbólico de 5 córdobas. Buenas tardes, estimado. Aquí está tenemos los precios de los distintos tipos de atracciones que tenemos acá en el parque. La entrada dice que son 5 córdobas. Así que vamos a realizar nuestro pago. Buenas. Aquí tenemos nuestro ticket de cancelado, así que ya pagamos y vamos a iniciar el recorrido por este parque. Bueno, anteriormente este parque hay un video donde hice una grabación estando de noche, donde todos estos artefactos, todas estas piezas salen iluminadas. Hay muchas atracciones de las cuales tanto jóvenes como niños pueden escoger. Cabe indicar de que para utilizar cualquiera de estas atracciones es necesario pagar, señores. Este parque lleva el nombre Parque de la Familia Augusto César Sandino. Ahí tenemos una estatua de este personaje histórico de acá de Nicaragua. Creo que todos los nicaragüenses conocemos quién es Augusto César Sandino. Bueno, ¿qué les parece este parque, muchachos? Está bueno para venir a pasar en familia, para pasar con los amigos. Ahí tenemos un kiosco, está cerrado. En ese kiosco te venden bebidas, te venden algunos bocadillos. Esta es una de las atracciones infantiles de los niños.
Aquí también tenemos una pista. Esta es una pista de patinaje. Acá en esta pista de patinaje las personas, tanto jóvenes como niños, pueden alquilar, pueden rentar los patines y pueden dar su vuelta por acá por la pista de patinaje. Esa torre que tenemos ahí es para practicar el canopy. Esa es la torre donde inicia. El recorrido no es tan largo porque termina en aquella otra torre que está allá. Pagas el costo de lo que cuesta, ¿verdad? El costo de lo que vale el canopy y ya puedes montarte y deslizarte de una torre a otra. Y este es un pequeño parque acuático. Esto es para los niños. No es profundo, ya que está pensado para que los niños vengan a nadar, vengan a refrescarse. Claro está, pues, que también los adultos pueden ingresar, a excepción de que sabemos de que no es profundo. Esta mini cancha de fútbol, por lo general los jóvenes rentan por hora. Y por aquí, muchachos, tenemos este bonito atractivo, el cual sabemos que se juega en equipos. Esto es para jugar paintball. Un pequeño campo, ¿verdad?, para jugar el paintball. No es tan grande, pero la idea es de que se practique ese tipo de atracción acá en este parque. Yo creo que este es uno de los parques más bonitos, más atractivos que hay en lo que respecta al occidente del país, hablando de Chinandega y de León, ya que en los distintos municipios que he visitado, los distintos lugares, no he visto otro parque similar a este. Un parque muy completo. Vean, muchachos, el valor simbólico que se paga es de 5 córdobas. Es un valor extremadamente barato. Y esto es, pues, bueno, con el objetivo de recoger algún fondo y tener disponible para darle su respectivo mantenimiento. Y creo que es justo, un precio bastante cómodo, súper cómodo. 5 córdobas, extremadamente barato. Esta es la pista de patinaje. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado este pequeño recorrido acá en la tierra del ron y el azúcar, Chichigalpa. Agradeciéndole haberse quedado y acompañado hasta el final de este video. Así que nos vemos en la próxima rodada.